Así que como en la clase anterior, hermanos, estuvimos hablando acerca de lo que era, cómo estaba formado el Nuevo Testamento y sus divisiones. Y estuvimos hablando de cómo, para los hermanos que estaban nuevos, cómo se podía o cómo se escribía una cita bíblica cuando escuchamos que alguien nos dice, vaya tal cita bíblica, el por qué nos dicen el nombre y los capítulos. Ahora vamos a continuar y les dije la clase pasada que hoy en este día vamos a terminar pues ya este curso y vamos a estar hablando acerca de lo que era la transmisión y la publicación de la Biblia. Sabemos, hermanos, de que para que nosotros portemos este libro ha habido un gran proceso y sabemos de que a medida que el tiempo pasa, cada día ha ido mejorando en la manera en que se transmite o la transmisión o la publicación de la Escritura. Pero quiero que vaya conmigo a la Biblia y vayamos a Mateo capítulo 24, 35. Si usted lo tiene en su Biblia, puede buscarlo ahí, Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35, la palabra del Señor le leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos, amén. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Hablando de la Escritura. Puede sentarse, hermano. Vemos, hermanos, que el Señor mismo nos deja en su Escritura de que todo va a terminar o todo va a tener su fin, menos la palabra de Dios nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y, como decíamos, es revelada por Dios, inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos quién es Dios, quién es el Dios al que nosotros servimos. Y a medida de los años, nosotros hablábamos de que para la creación o la formación de la Biblia se hizo en 1600 años. Pero vemos, hermanos, que en esos 1600 años no crea que ya estaba una Biblia así como la que nosotros portamos, porque portamos las más bonitas, las más grandes, las mejores versiones, hasta Biblias de estudio tenemos para tener mayor comprensión de lo que el Señor nos está hablando a través de la Escritura. Pero cuando comienza esta clase, el pastor decía, algunos quieren saber qué era el papiro, cómo era esa imagen de esos materiales que se usaban en ese tiempo. Para que usted y yo podamos tener portar estas Biblias, hermano, tuvo un gran proceso y a medida que pasaron los años o los siglos, fueron mejorando el material para poder nosotros tener ahora esta Biblia que portamos. Y si nosotros podemos ver, hermano, de que han habido cantidad de instrumentos. Y nosotros vemos a la luz de la Escritura que uno de los primeros que se usó fue las tablas de arcilla. Dice de que en estas tablas, y antes de la tabla de arcilla se usó lo que fue la piedra. Recordamos que en Moisés dice de que el Señor le dio la ley a Moisés en unas piedras, ¿verdad? Quiere decir que eran unas rocas. ¿Se imagina usted que alguien queriendo escribir en una roca? No ha de haber sido tan fácil, ¿verdad? Pero vemos la Escritura dice de que el Señor escribió las primeras tablas de la ley. Y entonces vemos de que primero se usó roca, pero ya a medida que pasó el tiempo, dice que se usaron, el primer de los materiales que se usaron para poder portar o llevar la palabra de Dios fue la arcilla. Dice que esta se escribía con un instrumento agudo. Sabemos que para picar una piedra o una arcilla se usan cinceles, ¿verdad? De hierro para poder escribir en ella. Y así en el tiempo antiguo, hermanos, escribían en esos materiales. De todos estos materiales lo vemos en la Escritura. En Jeremías capítulo 17, 13 vemos cómo habla acerca de este material que se usaba. Si usted quiere ir conmigo a Jeremías capítulo 17, versículo 13, para que veamos en la Biblia, hermano, de que la Escritura misma habla de que usaron este tipo de material. Y se da a conocer, hermanos, por la misma Escritura cuáles fueron los materiales que se usaron. Jeremías 17, versículo 13. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer. Jeremías 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Oiga, él está hablando de que todos los que dejen a Jehová serán escritos
materiales para escribir o para hacer poner en memoria algo que había sucedido. Y él hace referencia al polvo. ¿Por qué? Porque la arcilla se hace polvo. También en Ezequiel habla acerca del adobe. ¿Y qué es el adobe? Es una arcilla, un material de arcilla, para que ahí escribían ellos, porque en ese tiempo no había tantos materiales, para que no podían tener una hoja de papel como nosotros la tenemos, sino que usaban materiales así como la arcilla. También vemos de que otro de los materiales que se usaba era el papiro, lo que el pastor decía, y este es el más conocido, el papiro. Mire, este material dice que fue el más común de la antigüedad, usado para la escritura. Se hacía de una planta de lo que se llama el mismo nombre, papiro. Dice que este material, hermano, era una planta que crecía en las partes más secas de los lagos y los ríos de Egipto. Dice de que este material usaban, hermanos, como tipo caña, la rama de este material, y la molían y la golpeaban para hacerla plana, y de ahí iba pasando por un proceso hasta llegar lo que era como una hoja. Si nosotros vemos ahí, esa ramita la iban usando y la iban golpeando con una piedra hasta aplanarla, hasta llegar a hacerla así. Y de ahí la iban limpiando para poder fabricar ese papel. Y cada ramita, se imagina usted como una caña, que la aplanen, no va a ser muy grande, está muy ancho el material, pero ellos iban pegando, las iban juntando con un material que botaba el mismo papiro, iban pegando este material hasta formar ese rollo así. Lo pegaban y lo asoleaban hasta llegar al punto de formar ese papel. Y vemos de que la escritura habla mucho acerca de lo que fueron los papiros o los rollos de papiro que se usaban. También vemos que otro de ellos es el pergamino. Yo no sé, hermanos, los hermanos que están de tiempo se acuerdan cuando fuimos con el Ministerio de Niños al Museo de la Biblia. En el Museo de la Biblia están todos esos materiales, hermanos. Todos los papás que fuimos a andar con los niños ahí, se vieron todos esos materiales y todos los tipos de Biblias que hay. Fuera bonito que otro día fuéramos a ver, para que los nuevos también conozcan cuáles fueron los materiales y las primeras Biblias que se usaron. Y ahí uno puede tocar, hermanos, son imitaciones, pero uno puede ver esos materiales latentes, a verlos, no solo ver una imagen, sino que se ven los que tienen ellos. Dice que el pergamino, era el nombre que se le daba a las pieles curtidas, oiga bien, a las pieles curtidas de cabras y ovejas y antílopes, oiga bien, usaban lo que nosotros decimos el cuero de los animales para escribir ahí la palabra de Dios. Dice de que esos cueros, hermanos, los preparaban, esas pieles las preparaban, les quitaban todo el pelo y las lijaban para producir lo que se le llamaba el pergamino. Esa imagen que usted ve ahí, ¿cree usted el gran proceso que pasaban para escribir en eso? Dice que esa palabra pergamino proviene de la ciudad de Pérgamo, de Asia Menor, donde se producían por muchas décadas los pergaminos. Pero algo muy importante es, hermano, el proceso que se llevaba para que pudieran tener esos materiales y poder tener un escrito, para que pudieran ver que estaban las escrituras latentes, que las pudieran ver y leer. Los sacerdotes en ese tiempo, porque no todos lo tenían, solo lo tenían los sacerdotes, que en el templo estaban estos materiales. Pero vemos de que grande Dios, porque a medida que ha pasado el tiempo, Él ha usado diferentes maneras, hermanos, para que nosotros podamos conocer la Biblia. Antes solo la podían leer los sacerdotes en el templo, pero ahora nosotros la podemos tener en nuestros hogares y leerlas ahí, hermano. Ya si nosotros no leemos, porque nosotros no queremos conocer más de la palabra de Dios. Otro de los instrumentos, hermano, mire, ahí está. Esos son los pergaminos que usaban, y vemos que en la escritura habla mucho de esos pergaminos. El apóstol Pablo menciona eso. El Señor, cuando está en el templo, habla de que iban a leer Isaías, y no era un libro común que le iban a llevar, era un rollo que le iban a llevar, y un rollo hecho de esas pieles, oiga, de cabras, de antílopes, que habían sido preparadas para escribir ahí la palabra de Dios, lo que ya Dios había dado. Dice que otro de los instrumentos que usaron es la vitela. Esta vitela dice que, mire, el pergamino era de pieles de cabra, pero la vitela era diferente, era de piel de ternero. Quiere decir que eran diferentes materiales para escribir. Dice que la vitela era de piel de ternero, y este cuero de este ternero lo pintaban de color púrpura para llegar al proceso, hasta que llegara teñida el color de que ustedes ven ahí,
poder usar ese material para poder escribir la palabra. Y dice de que cuando escribían en este material lo hacían en color dorado, hermano, para que las letras se pudieran ver. ¿Se imagina usted ver una vitela donde tienen la palabra de Dios, que sea el libro de Isaías, y que esté con letras doradas? Ha de ser bonito estar leyendo eso. Y en el Museo de la Biblia está, hermano, y tienen la imagen de eso y se ven tan bonitos los escritos. Y que a pesar que están viejitos, pero se ve bien bonito y uno se alegra de ver esas cosas porque es historia, hermano, de la palabra de Dios. Mire ahí cómo se ve, ahí tienen la piel y mire hasta dónde el proceso, hermano. Una piel de ternero no es un pellejito delgadito, no es como cuando nosotros nos rompemos un dedo y se ve el pellejito delgadito, no, es un cuero de un animal. Y mire hasta el proceso que llegaba como una hoja. Lo llegaban a hacer como una hoja, pero una hoja que duraba por muchos años. Porque vemos de que todos los escritos que hallaron en el Mar Muerto están hechos de ¿qué? Del pergamino y de lo que es la vitela, de este material que usaron para escribir la palabra de Dios. También, esto lo hablábamos anteriormente, los primeros o los idiomas en los que se escribió la Biblia eran hebreo. Este era el idioma del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era la lengua judía, era como los judíos hablaban. Las primeras Biblias o los primeros escritos que están escritos en hebreo, en arameo y en griego. Máximamente el Antiguo Testamento es el que está escrito en hebreo. Y ahí vemos la cita, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 28, hermano, vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes. Segunda de Reyes, perdón, hermano. Segunda de Reyes. Si alguien lo tiene, me puede ayudar, hermano. 18 del 26 al 28. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna. Capítulo 18, versículo 26 al 28. Y Sebna y Jehová al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces les dijo, me has enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Vemos en esa cita bíblica, hermano, que ellos, este hombre le dice de que le hablen en arameo. ¿Por qué? Porque la lengua de los judíos era hebreo y este hombre solo entendía en arameo, y él les pide de que le hablen en la lengua que él entiende, porque él no iba a entender lo que los judíos estaban hablando. Y por eso se dice de que las primeras escrituras estaban escritas en hebreo y arameo. Y cuando se habla de estos dos idiomas, se habla de lo que es el Antiguo Testamento, el que está escrito su mayoría en hebreo y tiene unas partes en arameo, porque vemos que cuando el pueblo fue llevado en cautividad, Daniel aprendió ese idioma, lo que era el arameo, porque a donde ellos habían sido llevados en cautiverio, ahí hablaban lo que era el arameo. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, sí, ya todo el Nuevo Testamento, ya era Roma el que estaba gobernando lo que era a los judíos o a los israelitas, y ahí todos los escritos del Nuevo Testamento están escritos en griego, que era el idioma que usaban pues en ese tiempo los romanos y todos los que estaban en ese lugar. Y vemos, hermanos, de cómo ha ido pasando de diferentes maneras la escritura, porque de pasar del hebreo al arameo, al griego,
De ahí pasó, hermano, a latín, de ahí pasó a otros idiomas y ahora nosotros podemos entenderla. ¿Por qué? Porque también está en nuestro idioma. Y tan avanzada está la ciencia o todo ha avanzado tanto, hermano, de que si usted no entiende la Reina Valera, hay otra versión donde usted la pueda comprender mejor. Porque hay diferentes versiones de Biblia, pero siempre se nos recomienda, hermanos, que usemos la Reina Valera 1960, porque dicen que se acerca más a lo que los verdaderos escritos tienen y podemos comprenderla más mejor. Ahora, pasando a eso es algo rápido, hermano, y ahí vemos las diferentes versiones o los diferentes nombres o las Biblias que hay en la actualidad. Como le decía, hay bastantes Biblias de estudio, está la Biblia de apologética, hay muchos que usan la Biblia arcoíris y así diferentes versiones de la Biblia con diferentes nombres que podemos utilizar, hermano, para el estudio de las Escrituras y para la mejor comprensión. Ahora, pasando a eso, vemos de que la formación de la Escritura, hermano, no es tanto lo que vamos a hablar de eso, porque solo vamos a hablar de los instrumentos que usaron y los idiomas en que se escribieron. Pero ahora, hemos estudiado a medida de este mes todo lo que es concerniente a la Biblia. Y hemos hablado de que la Escritura es inspiración de Dios y por ende cuando es inspirada por Dios trae un efecto a la vida del ser humano. Y a veces eso es lo que el ser humano no entiende, de que el estudiar la Escritura, el leer la Biblia, trae un beneficio a nuestra vida. Y a veces si todos comprendiéramos, hermano, el beneficio que trae el estudiar la Biblia, yo le digo de que todos corriéramos a una enseñanza o todos dedicáramos el tiempo para leer la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia nos enseñan acerca de la palabra de Dios, adquirimos más conocimiento y conocemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y dentro de eso, hermano, yo le traía estos beneficios que nosotros podemos lograr a través de la Escritura, en el leer la Escritura y en conocer la palabra de Dios. Mire uno de ellos, lo que les puse nada más son 4. Y algo que tenemos que entender es que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos conocer y obtener la salvación. ¿Sabe por qué? Porque si a usted no le hablan la palabra, usted no va a conocer de Dios, no va a saber quién es Dios. Entonces es necesario que nos hablen la palabra y conocer la Biblia, o que alguien venga y nos lea la Biblia o oír palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en nosotros haga un efecto esa palabra y poder obtener esa salvación que Dios brinda a todo aquel que cree en Él. Mire, el nuevo nacimiento es causado por medio de la palabra de Dios. Y eso lo dice en Primera de Pedro. Y ahí sí voy a querer que ustedes me ayuden con la cita bíblica. Vemos que ahí está Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y también si alguien me puede buscar, Segunda de Timoteo 3:15 y otro hermano, Romanos 10:17. Vemos algo muy importante. Muchos tal vez dirán, no, la salvación la obtengo porque Dios la da. Sí, la salvación Dios la da. Pero nosotros llegamos a conocer que hay un Dios y que nos da una salvación por medio de los beneficios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no escuchamos la palabra de Dios no vamos a saber que hay un Dios, el único Dios verdadero, que nos proporciona esa salvación a cada uno de nosotros. Si alguien tiene, hermano, Primera de Pedro, capítulo 1. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Oiga bien lo que dice la Escritura, hermano. Lo que nuestro hermano leía. Primera de Pedro. Oiga, somos renacidos por la palabra, no de simiente corrupta, sino por medio de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra o nos hablan acerca de la palabra, podemos entender de que Dios nos habla por medio de ella y podemos obtener esa salvación que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y porque es eficaz. Oiga bien, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Oiga, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por medio de la palabra, Dios cumple un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Y mire lo que dice también: cuando la palabra es implantada en nuestros corazones, lleva salvación a nuestra vida.
¿Por qué? Porque es necesario creerla, porque por la fe en Cristo Jesús es que nosotros vamos a ser salvos. Pero ¿cómo vamos a conocer que por medio de la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos? Por medio de la Escritura, porque la Escritura nos dice eso, de que Jesucristo es el que nos da la salvación. Y eso nos lo dice 2 de Timoteo 3:15. Si alguien lo tiene, hermano, si no lo busco yo sé. Desde la niñez ha salido la Escritura, las cuales se pueden hacer sabias para salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Oiga lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Desde niño ha sabido las Escrituras. Y no es que me baso a lo que dice que desde niño la sabe él, sino lo que le dice, que ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Oiga, y ahí cumple otro efecto la palabra, hacernos sabios, porque nosotros no conocemos todo acerca de Dios, hermano. Lo conocemos por medio de la palabra. Conocemos cómo Dios quiere que nos conduzcamos por medio de la palabra. Conocemos a veces nosotros estamos fallando y en nuestro pensamiento o en nuestras emociones decimos, no, yo estoy bien, o nosotros decimos, no, yo estoy bien delante de Dios, pero cuando leemos la palabra es la que nos confronta a cada uno de nosotros. Por eso es que uno de los beneficios que trae la palabra es da salvación por medio de la palabra, hermano. Conocemos la salvación que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. También, hermano, dice que Romanos 10:17, mire lo que dice Romanos 10:17, si puede ir conmigo para que leamos los pasajes. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ok, entonces necesitamos, hermano, ¿cómo vamos a obtener estos beneficios que la palabra nos brinda? Viniendo a las enseñanzas, conociendo y leyendo las Escrituras en nuestras casas, meditando en lo que nos están enseñando a través de la palabra de Dios. Porque, hermano, yo le digo que diríamos, no, yo no quiero ir a una enseñanza si me estuvieran dando otro libro, como en otras congregaciones que dicen, no vamos a leer la Biblia la vamos a dar por un lado y vamos a enseñarles de otro libro. No, cuando estamos aprendiendo de la Biblia con más ánimo, con más deseo, tendríamos que venir a este lugar o en nuestras casas, hermanos, tomar nuestras Biblias y leer. ¿Para qué? Para conocer a Dios y para enriquecernos de la palabra de Dios y saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mientras estamos en este lugar. Pero algo muy importante, hermano, que el apóstol Pablo decía que la fe es por el oír, y no por oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. Y a veces fallamos porque escuchamos la palabra de Dios, pero no la creemos en nuestro corazón. Y para que la palabra la podemos oír, pero tiene que hacer un efecto en nuestra vida cuando nosotros creemos que Dios nos está hablando por medio de esa palabra. Porque, hermano, podemos oír palabra todo el tiempo, pero si no creo lo que Dios me está hablando por medio de la palabra, no va a cumplir un efecto en mi vida. Y también aquel que diga, yo sé que Dios existe y que Dios quiere salvar a la gente, pero si él no lo cree, no va a obtener la salvación. Porque es necesario creer la palabra. Porque si yo le digo, ¿quién de usted ha visto a Dios? Me va a decir, nadie, no lo hemos visto. Pero creemos, ¿por qué? Porque oímos la palabra y estamos creyendo en la palabra, y eso trae fe a nuestros corazones. Y es por eso de que uno de los beneficios que obtenemos al estudiar la palabra de Dios es el conocer la salvación. Otro, hermano, de los beneficios es que la palabra, cuando leemos la palabra y estudiamos la palabra, recibimos alimento espiritual. Recibimos ese alimento espiritual que es necesario para todo cristiano. Un cristiano quiere crecer espiritualmente, leamos la palabra. Queremos ser productivos espiritualmente, leamos la palabra. El profeta decía estas palabras. Jeremías decía de que él comía la palabra de Dios, lo hablaba literalmente, hermano. Decía, yo me como la palabra, me como esos rollos de la palabra de Dios para dar a entender al pueblo de que era necesario, hermano, anhelar el conocer la palabra de Dios, el escuchar lo que Dios hablaba por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque eso trae, hermano, a nuestro interior
nos hace crecer y un alimento a nuestro interior. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes en las cosas que vengan. Hermano Juan Carlos. Hermana, ¿será que usted puede, digamos, darse su consejo, ampliar un poco con respecto a veces hay personas nuevas que pueden pensar que a veces es malo leer, como por decir algo, un diccionario bíblico para apoyarse, para tener más conocimiento aparte de la Biblia? Como a veces se enseña que solo la Biblia, a veces personas que se mantienen en eso y dicen, pues no me salgo, no me meto en otras casas porque me puedo quizás confundir. No es malo, hermano, con respecto a los hermanos nuevos, bueno, y todos los que sabemos, no es malo que usted utilice un libro para tal vez conocer historia más de la Biblia. Es bueno que usted tenga tal vez un diccionario bíblico para que no, si una palabra que no entienda, la busca ahí, le va a abrir más el conocimiento y el entendimiento de qué significa esa palabra. Ahora, el punto es de que si usted va a usar un libro, use un libro que le dé citas bíblicas de la palabra de Dios. No vaya a usar un libro que solo le hable de lo que el autor quiere hablar, pero no le menciona nada acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a tomar más importancia al libro y no a la escritura. Es necesario que si vamos a tener, bueno, un diccionario bíblico, hablamos que nos va a hablar solo referente a los versículos de la Biblia, ¿verdad? Pero también hay material, hermano, en que nos enseña cómo ser un buen discípulo, a cómo aprender más de la palabra de Dios, cómo se tiene que conducir el cristiano, y tenemos que ver de que hay mucho material que nos ayuda y nos puede beneficiar en el crecimiento espiritual a nosotros. ¿Por qué? Porque usan la palabra de Dios para darnos referencia de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es necesario, hermano, de que aprendamos. Es como cuando usted ve, cuando nos enseñan o anteriormente que estábamos estudiando las doctrinas bíblicas, los hermanos usan un librito que lo creó una iglesia lo creó, pero vemos de que ese librito tiene palabras de aquellas personas que lo escribieron. Pero ¿a dónde nos manda para hacer referencia a lo que ellos nos están diciendo? A la palabra de Dios. Porque no pueden decir, Dios quiere que un pueblo se santifique, pero ¿cómo te decir cómo quiere que me santifique? Vamos a la palabra y ahí Dios le va a decir cómo quiere que usted se santifique. Es necesario de que estudiemos, sí. Podemos usar materiales alternativos para estudiar, pero que nos ponerlo, hermano, que nos ayude o que nos enseñe con referente a la escritura. Estar escritura y libro. No solo que vamos a leer un libro de historia y no nos hable nada de la Biblia. Un ejemplo para que puedan ver ahí. Si ustedes lo pueden pasar, hermano, y lo pueden ver. Yo sé que muchos de nosotros tuvimos estos libros. Aquí hay una referencia y le voy a hacer, mire, nos habla de una lección de lo que es la doctrina de la escritura. O bueno, esto nos habla de los miembros de la iglesia, cómo tienen que comportarse los miembros de la iglesia y cuáles son las reglas. O cómo él tiene que ser el conducirse de un miembro de una iglesia, los deberes de los miembros y los privilegios que tienen. Y nos habla aquí el escritor, el que escribió este libro, ¿verdad? Dice de que los miembros deben llevar una vida consagrada al Señor. Si yo solo le digo, hermano, usted tiene que llevar una vida consagrada al Señor, pero usted me va a decir, muéstrame con la Biblia que el Señor está pidiendo eso. Aquí nos dice el escritor, ok, segunda de Pedro 1, capítulo 1, del 4 al 8, y nos da las diferentes citas bíblicas. Ustedes lo pueden ver, lo pueden ir pasando y lo pueden ver, para que vean, hermanos, cómo podemos usar otros libros de referencia, pero que nos hablen también con la escritura. ¿Para qué? Para que podamos adquirir más conocimiento. Porque si nosotros vemos, hermanos, la Biblia, nosotros decimos que nos regimos bajo las doctrinas de la escritura, pero hay gente que no saben cuáles son desglosadas las doctrinas de la Biblia. Y a veces solo es cuáles son nuestras doctrinas o qué es nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque en la Biblia solo aquel que estudia y le enseñan cuáles son las diferentes doctrinas entiende cuáles son las doctrinas de la Biblia. Porque si nosotros le preguntamos a un hermano nuevo, dígame cuáles son las doctrinas de la escritura, va a decir, no sé, he visto la Biblia pero no lo sé. Pero Dios levanta a veces personas, hermano, y les da esa sabiduría, esa inteligencia para que sepan desglosar y darnos a conocer más claramente lo que es la palabra de Dios. Porque si hablamos una de las doctrinas de la Biblia, estaríamos hablando una de ellas, la doctrina de Dios Padre. Otra sería la doctrina del Espíritu Santo, y cada una tiene su referente
citas bíblicas que avalan esa doctrina. Tenemos que la doctrina del pecado, tenemos la salvación, la doctrina de los ángeles, diferentes doctrinas y todo está en la escritura. Pero si nosotros solo leemos la escritura no vamos a comprender, esto nos habla de la doctrina de la salvación, o esto nos habla de la doctrina del pecado, o esto nos habla de los ángeles, esto nos habla de Jesucristo, que es la doctrina de Jesucristo, y nos enseña los diferentes materiales que hay, nos enseñan con más claridad lo que la escritura nos dice. Por eso, hermano, a nosotros ya se nos ha enseñado eso. Y las personas que vienen son tan poquitas que a veces los mismos viejos que estamos de tiempo son los que volvemos a agarrar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente no quiere venir a conocer más de Dios. Perdón, hermano, yo a veces hablo bien raro, pero cuando hablo de los viejos hablo de los hermanos que ya tenemos tiempo de estar en este lugar, no viejos de edad, sino que de tiempo que tenemos de estar aquí. Pero no, hermano, es necesario que aprendamos más de la escritura. Porque yo le puedo decir, cuando yo acepté, yo decía, ¿qué será la doctrina de Jesús? ¿Qué será la doctrina de Dios? Hasta que me enseñaron eso, yo entendí, hay una doctrina que nos habla específicamente de que Jesucristo hizo esto, porque vino, o cómo era, o de quién es, y todo nos muestra todo lo de Dios. Y ese, hermano, el pastor mencionaba una vez en una de esas enseñanzas que ese es el credo del cristiano. Si alguien viene y le dice un testigo de Jehová, ¿y en qué crees vos? ¿O cuál es tu credo? ¿Qué doctrina crees? Y si no la sabemos, hermano, ¿cómo vamos a refutar lo que ellos nos dicen si nosotros no conocemos? ¿En qué estoy creyendo? Ustedes han oído, hermano, y miren que es tan contradictorio, porque en la iglesia católica a las personas, a todos los niños que estudian, les hacen que se aprendan un credo en lo que ellos creen. Y alguien que ha sido católico puede decir, y uno lo hice de memoria y lo hacen que se lo aprende, y uno empieza a decir, yo creo en la Virgen, creo en no sé quién, creo en no sé quién, porque eso es lo que la iglesia católica enseña, lo que tiene que creer el pueblo. Y uno empieza a decir que cree en la Virgen tal, en el otro tal, y porque ya es la creencia que le están dando a nosotros. Esta es nuestra doctrina. Nosotros creemos en la Virgen y tenemos que decir que estamos creyendo en la Virgen. Y nosotros nos preguntan cuál es tu credo. Muchos no sabemos cuál es nuestro credo, en qué estoy creyendo. A veces solo decimos, no sé cuál es la doctrina de la iglesia, o no conozco la doctrina de la iglesia. ¿Y por qué vacilamos? Porque no estamos, hermanos, hacemos caso omiso a las enseñanzas que nos están dando. Y aquí es cuando nosotros vamos a conocer más de la palabra de Dios. Y vamos a crecer. Oiga, que usted venga aquí no es para que solo venga a estar aquí, sino que para que crezca espiritualmente en conocimiento, hermano, de la palabra de Dios. Hermano Juan Carlos. Y pregunta, hermano, cuando tenga alguna inquietud, para que preguntaran con respecto a lo que está hablando la doctrina. Hoy en día, bueno, es común escuchar ustedes que muchos predicadores dicen, hablar de la sana doctrina, que la sana doctrina. Y por eso es necesario esto, para uno mantenerse en lo que está aprendiendo, porque va a escuchar de diferentes formas la enseñanza de la Biblia. Y si uno no está bien establecido o sedimentado, por decir una expresión, fácilmente va a empezar a tambalear espiritualmente. Amén. Sí, hermanos, es necesario conocerlos, porque hay en otros lugares que están enseñando, dicen la sana doctrina, pero están poniendo cosas de que Dios no quiere. ¿Y cómo vamos a conocer eso? Estudiando, hermano. Conociendo. Pida, si usted no lo conoce o si usted no sabe todavía la doctrina que está basada en esta iglesia, dice, hermano, necesitamos que nos la enseñe y nos la desglose de principio a fin. Aunque hay gente que cuando ve tanto que hay que leer, hermano, porque cuando vamos a hablar de doctrina vamos a leer Biblia. Solo nos van a hacer una palabra y vaya a la Biblia, porque eso es lo que interesa, que conozcamos lo que la Biblia dice. Y pidamos, desglósela desde el principio hasta el final, enséñeme todas las doctrinas con las que está basada esta iglesia, las que se basa esta iglesia. ¿Por qué? Porque si no nosotros vamos a decir, ¿cuál es la doctrina? ¿O esta doctrina es la que tienen en otro lugar? ¿O ustedes tienen aquella doctrina? ¿Por qué? Porque no conocemos, hermanos, en dónde estamos. A veces ni conocemos los reglamentos o las responsabilidades que tenemos dentro de la congregación. ¿Por qué? Muchas veces porque no le tomamos interés cuando nos lo quieren enseñar.
o venimos y no prestamos atención, pero es necesario, hermano, de que nos enriquezcamos de lo que es la palabra de Dios y de cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos o como miembros de esta congregación. Algo muy importante, hermano, de que a medida que nosotros estudiamos la Biblia, como le decía, nos alimenta espiritualmente y vamos creciendo en conocimiento. Y la propia Biblia nos dice de que cuando leemos la palabra de Dios, el Señor compara su palabra como leche. Oiga bien, algo que los niños siempre desean, ¿verdad? Si usted ve un niño, siempre quiere su leche. Y si vemos un bebé, su leche la tiene a tiempo siempre, hermano. Si cuando está recién nacido dice, ok, cada hora le van a dar comida al niño, ese niño a la hora ya está como un reloj llorando porque quiere su leche. Es como cuando nosotros comemos, usted sabe cuál es la hora del desayuno y cuál es la hora del almuerzo, y a esa hora ya tiene hambre y quiere comer y come. Pero mire, y Dios mismo compara la escritura como ¿qué? Como leche. ¿Por qué? Porque Él nos está dando, hermanos, estos ejemplos para que nosotros anhelemos o veamos la necesidad que tiene que nosotros leamos la palabra de Dios. Y en la Biblia lo leemos, hermanos, que dice de que la leche, que la palabra es como leche. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Oiga la recomendación, hermano, que nos da. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, oiga bien, para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead. ¿Cuánto nosotros deseamos, hermanos, la palabra de Dios? Hay veces, hermanos, la tenemos en la casa y solo cuando estamos aquí abrimos la Biblia, cuando tendríamos de que tener siempre un tiempo en nuestra casa leyendo la palabra de Dios. Y vemos de que así sucesivamente, hermanos, la escritura lo compara con la miel, lo compara con diferentes cosas. ¿Por qué? Lo que nos quiere dar a entender el Señor por medio de su palabra es que necesitamos el estudiar la palabra de Dios, porque ella nos va a ayudar, hermano, y porque ella nos va a sostener espiritualmente. La palabra es la que nos sostiene espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente vienen ataques, hermano, a nuestra vida, y es por medio de la palabra que nosotros podemos combatir esos ataques. Saber de que Dios está ahí, porque dígame, Satanás no le viene a decir, no le pone una persona enfrente y le dice, Dios no está contigo. No, los dardos van para la mente. Y lo peor es que cuando un dardo llega a la mente afecta nuestras emociones, y cuando afecta nuestras emociones nos vamos debilitando, pero solo cuando conocemos la palabra de Dios, la palabra también empieza a actuar. El enemigo ataca, pero la palabra empieza a actuar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Pero si nosotros no leemos la escritura, no, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada, hermano, porque no hay palabra para que nos recuerde. Nosotros mucho oímos, hermanos, que dicen, Señor, que tu palabra agarreme en la vida de los hermanos. Cuando mencionan esa palabra, y a nosotros muchos también les gusta oír esa palabra, que agarrema, nos está diciendo el Señor, que te recuerde el Espíritu Santo la palabra. Eso es lo que está diciendo, que esa palabra se le recuerde cuando la están necesitando. Pero si no conocemos palabra, hermano, ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer rema en nuestros corazones? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a recordar? No, somos presas fáciles, hermano. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra que el Señor nos sostiene nuestra vida espiritual. Y ahí es cuando nos ayuda a mantenernos firmes, hermano. Conociendo la palabra vamos a podernos mantener firmes en este diario caminar. Otro de los beneficios que obtenemos nosotros cuando conocemos más de la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios es que hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ministra nuestras almas. Por medio de la palabra el Señor nos ministra y nos edifica. Nos edifica, hermano, edifica nuestra vida. Y no solo nos edifica, sino que también, hermano, nos ayuda a que nos desarrollemos como el Señor quiere espiritualmente. ¿Por qué? Porque es la palabra, hermano. Requerimos como cristianos el alimento espiritual de la palabra. Requerimos, oiga bien, cuando alguien usted requiere de esto, porque le está diciendo usted lo necesita. Y
Y es importante. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, requerimos, hermano, de conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos, hermano. Es necesario, hermano, que crezcamos espiritualmente, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso lo vamos a lograr toda vez cuando nosotros nos esmeremos y nos esforcemos en leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no solo nos hace a crecer espiritualmente y nos alimenta espiritualmente, sino que también nos guía en cómo nosotros tenemos que conducir. Porque si yo le pregunto a usted, o usted me pregunta a mí, ¿usted sabía cómo se tenía que conducir? ¿O por qué han surgido cambios en su vida? Porque he conocido la palabra de Dios. Porque he leído la palabra de Dios. Y cuando la he leído, el mismo Espíritu me confronta, hermano, a hacer lo que Él me está pidiendo, el Señor, por medio de la palabra de Dios. Pero si no la conociera y no la leyera, hermano, yo viviera una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo la palabra de Dios. Y si nosotros vemos, hermano, cada uno de nosotros podemos dar un testimonio de cómo éramos cuando no conocíamos de Dios y de la palabra de Dios. Pero ahora nosotros podemos decir, a través de lo que he oído de la palabra y lo que he leído, ha habido un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque he leído la palabra de Dios, porque he escuchado la palabra de Dios y porque por el oír la palabra de Dios ha venido fe a mi vida y la fe produce un cambio en mi corazón y en mi diario caminar. Porque cuántos hermanos nosotros hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, todos nosotros. Pero hemos ido dejando esas cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto a través de la palabra de Dios, que el que dice ser hijo de Dios tiene que tener un cambio en su vida. Porque el Señor dice que necesitamos santificarnos. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Por medio de la palabra de Dios. Porque ella nos va a dar a conocer cómo nosotros tenemos que ser y conducir. Todo es por medio de la palabra de Dios. Es que así, hermanos, se nos insta a que cada día nos esmeremos en conocer más de la palabra de Dios. Ya conocemos cómo la Biblia se formó, cómo Dios la inspiró. Sigámonos enriqueciendo de las demás cosas que el Señor tiene a través de su palabra. Es necesario, hermano, de que nosotros conozcamos. Y oiga bien, ¿por qué también esto? Le traía esto, la importancia de la Biblia. ¿Sabía usted de que nosotros como seres humanos tenemos tantas preguntas, hermano? Y un ser humano no nos puede dar la respuesta, solo Dios a través de la Escritura nos da la respuesta. Y es importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer esas respuestas que Dios tiene a través de la Escritura. Mire, este hombre era un hombre estudioso, hermano, dice que era un filósofo. Dice que este hombre llamado Ferrar Fernand dice, en las Escrituras hebraico-cristianas, está hablando de los hebreos cristianas, hebraico-cristianas, tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y el misterio del hombre a sí mismo. Ahora, ¿por qué dice este hombre esto? En la actualidad, hermano, en las escuelas, ¿qué se les enseñan a los niños? ¿Que venimos del mono? ¿Qué se les enseña? Que dice de que a causa del Big Bang todo fue creado. A otros niños les dicen, tú quizás fuiste una casualidad. O otros niños dicen, yo no sé por qué estoy en este lugar, y ni aún nosotros como seres humanos cuando no conocíamos de Dios tal vez nos hacíamos esa pregunta. ¿Por qué? Porque dice que la filosofía es la ciencia que estudia todo lo referente a las preguntas que tiene el ser humano de sí mismo y del por qué está en esta tierra. Y mira algo muy importante, que ellos llegan al conocimiento de que solo por medio de la Biblia vamos a conocer esas respuestas. Oiga, respuestas que un filósofo no se la puede dar. Respuestas que un psicólogo no se las puede dar, en la palabra de Dios le encuentra. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Y porque gracias a Él usted y yo hemos sido creados, hermano. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Y ahí traía una de las preguntas, hermano, que el ser humano se hace. Bueno, tal vez ya nosotros no, porque ya conocemos a Dios, ¿verdad? Pero aquel que está nuevo y que no conoce de Dios se hace muchas preguntas. Y mira, una de ellas es, ¿de dónde vengo? Hay muchos que se preguntan de dónde vengo. Y por eso le decía, a muchos les enseñan, oh, nosotros venimos del mono. O nosotros todo fue creado por el Big Bang. O nosotros venimos de tal cosa. No, y mire, la palabra de Dios nos dice de dónde venimos. Si usted lee Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, y quiero que vaya conmigo, hermano, porque son preguntas que todos tal vez a la vez nos las hemos hecho.
Y tal vez muchos no hemos encontrado, no tienen la respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho alguna vez. ¿De dónde vengo? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Amén. Versículo 26 al 27 y dice, oiga, que a usted le diga, mire, tú vienes del mono, que haya, o alguien le diga, ay, que usted parece del mono, no le haga caso, porque usted no viene del mono, usted es creación de Dios y es hecho a imagen de Dios. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Oiga bien, ¿de dónde viene usted? ¿O a quién se parece usted? A Dios, hermano. Usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que si alguien le dice, nosotros venimos del mono, diga, no, yo no vengo del mono, a mí me creó Dios porque yo soy creación de Dios, a imagen de Dios soy. Y vemos, hermanos, que en esta pregunta se encierran muchas cosas. Porque dice que somos a imagen de Dios. Y dice la Escritura, y que Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice que todo lo que Dios creó, hermano, es perfecto. Todo lo que Dios creó es perfecto y vemos de que el ser humano no está conforme con la perfección que Dios nos dio. Porque hay unos que se quieren poner más cuerpo, otros se quieren quitar acá, otros se quieren poner otra cosa. Si Dios no se lo dio es porque no lo necesitaba, hermano. Así como la hizo, así dijo Dios, así está perfecta, porque Él dijo que todo lo que creó era perfecto. Así que si usted dice, hermano, ay, no, a mí me falta más que mis pies sean más grandes, no, hermano, así como lo hizo Dios, usted está perfecto. O que diga, no, necesito ponerme más cachetes. No, así está perfecto porque Dios dijo que lo creó perfecto. Y somos hechos a imagen de Dios, hermano. ¿Por qué renegar de lo que Dios ha hecho? Y vemos que hay muchas personas que reniegan por cómo Dios los ha hecho. Que los que son morenitos quieren ser blancos. Que los que son blancos quieren ser morenitos. Que el que es colocho se alisa el pelo, ¿verdad? O el que es pelo negro se lo pinta. Que el que es pelo lindo se lo quiere acolochar. No estamos conformes como Dios nos creó. Y vemos que, hermano, es algo muy contradictorio. Porque Dios nos creó perfecto. Hermano Juan Carlos iba a decir algo, ¿no? Y vemos de que nosotros mismos contradecimos a lo que Dios ha creado. Porque sí, hermano, a veces lo que yo les puedo decir, yo antes me quería colochar el pelo. Y yo decía, no, es que no me gusta liso, me lo quiero hacer colocho. Y ahora, hermano, que después de lo que pasó el COVID, el pelo como se me cayó, me salió quebradito. Y digo, no, yo hubiera preferido el pelo liso. ¿Ves qué le digo? Que como no estamos conformes, nos suceden cosas y de ahí tenemos que aguantarnos y tenernos. ¿Por qué? Porque no estábamos conformes con lo que Dios había hecho ya. Entonces, si alguien le dice, ¿de dónde viene? Yo soy creación de Dios. Y te lo puedo confirmar a través de la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Yo soy creada a imagen de Dios. Y estar seguro, yo soy creado a imagen de Dios. Así que si usted está chiquito y quiere ser grande, no reniegue. Así lo hizo Dios y está perfecto. Hermano. Otra de las preguntas que nos hacemos, hermano, y ni aún muchos cristianos se las hacen, ¿para qué existe? Como cristianos alguna vez, tal vez nos hemos dicho, ¿para qué existe? O más cuando estamos en problemas de ¿para qué me hizo Dios a mí? Y Dios lo hizo con un propósito a cada uno de nosotros. Y mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 6. Somos hechos con un propósito, hermano. En Efesios, en el capítulo 1, versículos, en todo el capítulo, hermano, habla de lo que... de la razón por la que el apóstol Pablo está hablando con los efesios acerca, Efesios capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Oiga lo que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo está hablando estas palabras, hermanos, porque está hablando de las bendiciones que tenemos espirituales en Cristo Jesús. Y él dice de que nosotros hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios.
Quiere decir que usted ha sido creado para adorar a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Entonces tenemos que, si alguien nos dice, ¿para qué fuiste creado? Yo he sido creado para alabar a Dios, para alabanza del Señor. No crea que está creado, hermano, fue creado solo por estar, o su papá le dio la vida, su mamá lo tuvo solo por tenerlo. No, usted, el Señor permitió que usted viviera por un propósito, porque Él quiere oírlo alabar, hermano. Así que cuando sea hora de alabar a Dios, no esté estático así con las manos o con la boca callado, porque usted ha sido creado para alabanza de la gloria de Dios. Y eso para alabanza quiere decir, hermano, que si no canto tengo que levantar las manos. Como dice el canto, hermano, de que si ya no puedo con las manos, que lo haga con los pies. Y si ya me falta la voz, que lo haga con las manos. Y si ya no tengo ninguna, ni las manos, ni los pies, ni la voz, es porque entonces ya estamos con Dios. Entonces quiere decir, fíjense que ese canto lo cantamos a veces porque nos gusta, pero trae una gran enseñanza a la vida del cristiano. Ok, usted ya no puede alabar con las manos, hágalo con la voz. Y si ya no puede con la voz, haga que sea con el pie para que el Señor diga, ah, mi hijo me está alabando. No tiene mano, no tiene voz, pero está haciéndolo con los pies. Y nosotros, hermanos, decimos muchas veces, vengo a alabar a Dios, pero ni cantamos, ni levantamos la mano, ni le decimos un gloria a Dios al Señor. Porque cuando usted dice gloria a Dios, aleluya, no lo está diciendo para el hermano, lo está diciendo para Dios. Gloria a Dios porque Él es poderoso y nos está dando una palabra nueva. Gloria a Dios porque Dios nos está hablando en nuestra vida. Y eso es lo que hacemos nosotros por medio de las palabras, es adorar al Señor por lo que Él está hablando en ese momento a nuestra vida. Así, hermanos, vemos que lo otro es, ¿qué me espera después de la muerte? Y aquí con este pasaje, hermanos, con estos versículos, se cae toda la enseñanza de la iglesia, del pueblo, de que dice después de la muerte va al purgatorio, o si usted le ora mucho ora o paga, su familiar va a salir del purgatorio. Mire lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, vemos la historia del rico y Lázaro, de que habla que uno fue a dónde, al seno de Abraham, y el otro fue a dónde, al infierno, ¿verdad? Al lado. Y vemos lo que acontece ahí, pero miren lo que dice Eclesiastés 12:7. Si alguien me puede buscar Eclesiastés 12:7. Otro hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Para que veamos qué es lo que dice que le espera al ser humano después de la muerte. Eclesiastés 12:7 y el Evangelio de Juan 3:36. 3:36. 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ok, Eclesiastés 12:7 habla de que alguien cuando muere, oiga bien, está diciendo que cuando alguien muere, somos hechos del polvo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando alguien muere, esa carne o ese cuerpo, ¿verdad? Que lo entierran y eso vuelve al polvo. Pero el espíritu que es de Dios va al Padre, a Dios. Ahora, veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, ¿qué pasa con las diferentes personas? Porque sabemos que hay hijos de Dios que han aceptado a Dios y hay personas de que no han aceptado a Dios. Y ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente. ¿Alguien lo tiene? Hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. ¿Qué le espera al ser humano después de la muerte? Oiga bien, este versículo es clave. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿le espera el qué dice, hermano? La ira de Dios sobre él, oiga bien, que le espera la muerte y la ira de Dios. Y oiga, que a veces pensamos que es la muerte, en la muerte ahí se murió y todo, no, hermano, porque esta alma va a una condenación eterna y va a estar viendo siempre la ira de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 20, del versículo 12 al 15, se lo voy a leer. Oiga lo que dice el escritor Apocalipsis.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, oiga, ¿dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego. La pregunta es, hermano, ¿qué le espera al ser humano después de la muerte? Digamos, ¿qué le espera a aquel que no tiene a Dios después de la muerte? ¿Qué le espera? Una condenación eterna en el lago de fuego. Por eso es que cada día nosotros tenemos que esforzarnos en caminar en obediencia a Dios. Porque, hermanos, si nosotros no vivimos conforme a la palabra, podemos tener 20, 30 años de estar en el evangelio, pero si no nos conducimos como Dios quiere, nos espera el lago de fuego. Porque esto no solo se trata de decir yo una vez acepté, esto se trata de vivir el evangelio de Dios, vivir como Dios lo está pidiendo. No solo decir yo tengo conocimiento y yo dije que soy, sino que el testimonio de nosotros va a decir mucho si estamos viviendo como Dios lo está pidiendo. Entonces, hermanos, hay bendiciones, hermanos, en el estudiar la palabra de Dios. Por eso esmerémonos cada día en estudiar la palabra de Dios y seguir adelante, hermano. Mire lo que dice esto, y con esto cierro. No digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Así que usted no diga Dios no habla, o Dios ya no habla en este tiempo. Si la Biblia la tiene cerrada, Dios no le va a hablar, hermano. Es necesario leer la Biblia. ¿Por qué? Para ser sabio, lea la Biblia. Para ser salvo, crea la Biblia. Y para ser santo, viva la Biblia. Oiga bien estas tres cosas. Hay, hermanos, que leerla para ser sabio. Para ser salvo hay que creerla. Y para nosotros poder decir yo voy a tratar de caminar en santidad, tengo que vivir la Biblia. Esto no solo se trata de leer y aprenderme la Biblia o saberme versículos, sino que tengo que vivirla. Vivirla como Dios lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Y así, hermanos, como les dije en la clase anterior, iba a ser solo mostrarles pues ya lo último, que era cómo había sido los materiales que se usaron. Pero traía eso porque es de suma importancia, hermano, que lo conozcamos. El que usted esté en este lugar y esté en esta enseñanza, hermano, trae beneficio a su vida. Y nos enriquece tanto espiritualmente como en conocimiento. Y así que sigamos adelante, hermano, buscando más del Señor y estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente y para que conozcamos más de la palabra de Dios. Así, hermanos, hasta aquí mi tiempo, y pues gracias a cada uno por el tiempo. Y dejamos a nuestro pastor con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga.